Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas que nos acompañan en el día de hoy. En este episodio traigo a una gestora cultural que ha trabajado en proyectos muy bonitos de artes escénicas, teatro, música, talleres. Ana Paula Peraza, ¿cómo estás? Muy bien, Alejo, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Muy emocionado de tenerla y que nos cuentes un poquito también de esta área de profesión en la que te desempeñas, empezando un poco por este nombre, gestora cultural. ¿Qué es exactamente? Bueno, pues la gestión cultural, como muchísimas carreras, no tiene una definición única. Simplemente es tener la capacidad de visibilizar lo que se hace en las artes escénicas y en la cultura, tanto como lo es las expresiones y manifestaciones artísticas y culturales, como lo son la sociedad y cómo impacta el arte y la cultura en las personas. Así que es como encontrar diferentes proyectos de nuestro propio interés para poder así trabajar en la gestión de los recursos, tanto humanos como económicos, para poder darle una visibilidad a este proyecto, que no solamente se quede en este círculo social tan pequeño que suele ser como la familia o los conocidos, sino que pueda tener un gran impacto en la sociedad y pues lo puedan conocer. Digamos que, haciendo un ejemplo, podríamos hablar de una obra de teatro. Una obra de teatro inicialmente la empiezan a ver los conocidos, las familiares de las personas que están actuando, que están trabajando, el staff y demás. Y el objetivo es llegar a que personas que no tienen ni idea de esta obra de teatro la vean, se interesen y poder llegar a ese público que nosotros a veces desconocemos completamente. Entonces, claro, la gestión cultural va un poco más a cómo yo hago conocer este proyecto artístico o cultural en la sociedad. Y yo personalmente, como gestora cultural, busco que siempre los proyectos en los que trabajo tengan un impacto social, tengan un aporte. Entonces, no es simplemente hacer arte por hacer o hacer cultura por hacer, sino es que esto nos deje un mensaje, nos deje un análisis, nos deje una moraleja. Es algo como tenemos una obra de teatro que tiene un mensaje, pero ¿qué mensaje te va a dejar? ¿Con qué te vas a ir? Y adicional a eso, lo que va alrededor, a quién voy a impactar. Entonces, dentro de la gestión cultural es como a quién se le genera empleo, no solamente los artistas y el equipo técnico, sino la persona que está en el teatro, quién está dentro de a sus alrededores, quienes consumen, a quienes se les va a comprar una gaseosa, un paquete de papas, el parqueadero aledaño al teatro. O sea, tantos agentes que se empiezan a ver, digamos que impactados positivamente porque se genera un ingreso en su vida. Esto obviamente impacta en su calidad de vida. Entonces es como ver desde la gestión cultural nosotros podemos impactar no solo a una, sino a muchas personas. Claro, digamos, hay alguien que quiere hacer una obra de teatro que ya la tiene medio montada, entonces te buscaría a ti como para que tú le ayudes a darle como este mensaje social, a ver a quién más se puede impactar. ¿Ese sería como tu rol? Sí, digamos que la gestión cultural también va muy de la mano con la producción. Entonces es gestionar estos espacios, estos agentes de diferentes sectores como empresas privadas, como aliados importantes, y también en dónde lo vamos a presentar. Entonces el teatro, a quiénes vamos a necesitar dentro del staff. Entonces vamos a necesitar a un técnico, vamos a necesitar a un director. ¿Qué vamos a necesitar para hacer esto? La locación, la alimentación. A veces los artistas olvidan mucho tener en cuenta que se hidratan, que se alimentan Sí. y que viven de esto. Entonces los mismos artistas olvidan valorarlo de cierta manera y cobrar porque les da pena. A veces desconocen cuánto tienen que cobrar, y ahí es donde entra la gestión cultural. Ya. Ok, yo más como un manager sin ser manager. Sí. Entonces es como Sí. yo sé que tú necesitas esto, que tú debes ganar esto por lo que haces. O sea, tú a mí me estás cobrando cierta cantidad. Si tú no me cobras lo que yo considero que deberías cobrar, yo te digo, hey, espérate, porque es que no me estás cobrando lo justo. Tú debes tener en cuenta que vas a necesitar para vestuario, para transporte de escenografía, para tu maquillaje,
la cantidad de cosas que van alrededor de tu personaje o de tu proyecto que se deben tener en cuenta, y por eso mismo debes cobrar un poco más. Entonces aquí entra la gestión, en donde yo cojo este proyecto, lo revisamos y decimos, esto cuesta esto, vamos a cobrar tanto. Y obviamente ahí va parte de mi trabajo, que es la gestión. Sí. Empezar a buscar estos agentes, estas empresas, en donde una empresa BTL, por ejemplo. Entonces yo me hago el acercamiento. ¿Qué es una empresa BTL? Una empresa de marketing. Ah, ok. Entonces, para eventos. Yo sé que tengo una obra de teatro o un espectáculo de danza folclórica o un espectáculo de danza contemporánea o fusión, en donde yo sé que puede tener un potencial importante para ofrecérsela a una empresa de eventos, y allí tener un contrato para que este artista deje de estar trabajando con el día a día, sino que tenga la posibilidad de tener un recurso económico muchísimo más seguro de alguna u otra manera, pues entendiendo también que las artes escénicas no son completamente seguras, como muchas cosas en la vida, ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos, en algún proyecto que has entrado a trabajar, a ponerle orden un poco, ¿te ha pasado que obviamente hay algunos artistas que no están cobrando lo que deben, pero obviamente ya al hacer todo este análisis se incrementan los costos y en alguna ocasión se habrá tenido que contratar un poco menos de artistas por lo que los costos subieron? No, yo respeto muchísimo la idea del artista. Ok. Si a mí el artista me dice, tenemos 6 personas, yo jamás le digo que tenga que quitarlas. Ah, ok, a eso yo. Lo que voy es que yo respeto la idea y le digo al artista, esto normalmente cuesta esto, hacemos una revisión de costos, lo hablamos, y le digo, yo a la empresa le voy a cobrar tanto. Si la empresa no lo contrata o logramos hacer una negociación, llega un punto donde yo le he dicho a muchas empresas, lo siento mucho, pero no podemos. Ya. Porque Sí, no debes entender que las personas consumen muchas cosas y que el proyecto cuesta esto. No es porque tú me digas que tienes menos presupuesto, entonces no lo vamos a hacer. Claro, depende. No es lo mismo una obra de teatro que un espectáculo de danza que se puede hacer por parejas. Entonces un espectáculo de danza se puede hacer desde una pareja hasta 20. Y allí va a jugar un poco el presupuesto. Entonces a mí una empresa me puede decir, te voy a contratar un espectáculo de danza a 20 parejas, pero yo le paso la cotización y me dicen, no, sabes que se me sale el presupuesto. Entonces ahí entramos y decimos, ok, ¿cuál es el presupuesto que tienes? Tengo más o menos este presupuesto. Y yo digo, con ese presupuesto te puedo dar 5 parejas. O te puedo dar 3 parejas. No te puedo dar menos. No te puedo dar más. Entonces ahí va como la negociación. Pero una obra de teatro, cuando tiene unos agentes tan importantes... Ya, ahí es muy difícil cortar personal. Sí, ahí no se puede cortar. O lo que hacemos es como, ok, yo te corto el presupuesto, pero entonces tú me das alimentación. Porque yo normalmente dentro de la cotización lo que hago es que incluyo alimentación e hidratación y transporte, póliza de los artistas, que a veces no se tiene en cuenta. Muchos artistas trabajan como por el día a día y tienen EPS o tienen solamente Sisbén. Sí. No se preocupa por tener todos sus aportes. Sí, es un trabajo legales. que ahorita le falta como mucha, no sé si es la palabra, pero profesionalización, como eso, ligarlos a EPS, que tengan su seguro, como darles todas las seguridades que tendría otro tipo de empleo. Sí, y creo que eso también es muy cultural. Claro. Creo que estamos muy enseñados a que el artista no come, a que el artista vive del aplauso, a que el artista vive de los abrazos y de las sonrisas. Es mentira, o sea, Sí, el artista obvio. también come, el artista también debe vivir bien. Claro. Entonces, de pronto desde ese discurso de, ay no, es que o yo todo lo hago por amor, pero no cobro lo que debería cobrar, no, porque es que es una profesión. O sea, tú te dedicaste mucho tiempo a hacer una profesión, porque no cobras lo que tienes que cobrar. De acuerdo. Y las empresas tienen que entender que es una profesión y que le tienes que pagar lo que tiene que pagarle. Lo que la persona, además que muchos artistas empiezan su formación desde los 5 o 6 años, a diferencia de otras profesiones. Sí. Y jamás dejan de formarse. Eso es cierto. Lo que tú dices, siento que es un tema muy cultural. O sea, aquí, no sé, se contrata una parranda vallenata, unos mariachis, y siempre es como tratar de negociarles y bajarlos, pero con otro tipo de trabajo
pues es lo que a uno le cobren. Eso siento que es algo que en Colombia no se ve tan así, lo que tú dices, como que siempre se minimiza todo el trabajo y enseñanza que hay detrás de los artistas. Sí, sí, no se valora. Y no es solamente que las empresas no lo hagan, sino que los mismos artistas no lo hacen. Sí. Y los mismos agentes de la cultura no lo hacen. Entonces es como, ok, yo para quedarme con este contrato, entonces voy a cobrar el 50% de lo que normalmente debería cobrar. Terminan perdiendo. Sí. Ni siquiera les alcanza para alquiler del vestuario. Entonces uno dice como, espérate, porque sacaste de tu dinero, de tu propio bolsillo, para poder hacer esta función. ¿Y tú crees que todo ese cambio cultural, cómo se podría iniciar a cambiar esta visión de los artistas, del arte, de este trabajo de ellos? Yo creo que hay un tema profundo y es un tema de entender que el arte y la cultura, las expresiones culturales, la formación artística, debe ser considerada como algo necesario y fundamental en la vida de una persona. Cuando se empieza a entender que es algo necesario y no algo de lujo, se empieza a ver de otra manera. Porque quien aprende a tocar un instrumento, quien aprende a bailar, quien tiene un espacio de aprendizaje para las artes plásticas, es porque de alguna u otra manera tiene un lujo. Y cuando desde la política y desde el propio gobierno se empiece a implementar esto como una necesidad básica, como algo que el colegio debe tener, no solamente los colegios privados, sino los colegios públicos, distritales, y que todos tengan esta formación, se empiece a entender como algo que sí tiene valor. Sí. Por ende, las personas van creciendo entendiendo que sí requiere un esfuerzo, que sí requiere algo adicional, que sí tiene el valor que se debería tener. Entonces aquí es donde todo el mundo empieza a generarle valor y a generar esa importancia que tiene una manifestación artística y un evento. Ahí. Sí. No, digamos que es también, con lo que tú dices, es esta visión un poco de que ahorita en el sistema económico actual, pues capitalista, como que todo lo vemos con un sentido económico, de esfuerzo-retorno. Entonces yo también creo que la mayoría de las personas ven que a una edad temprana, pues aprender a tocar piano, a bailar, a tocar la guitarra, si en un futuro esto no va a dar un retorno económico, pues no se le va a dar tanta importancia que, digamos, programar, por ejemplo, otra habilidad. Entonces, o sea, no quiere decir que no se le tenga que dar la misma importancia, pero lo que te digo, con el sistema económico actual, sí siempre es una barrera, un paradigma importante a romper, que es donde se tienen que concentrar los esfuerzos. Sí, lo que pasa es que se sigue creyendo que una persona no puede vivir del arte. Sí, se sigue claro. Creyendo que si tú aprendiste a tocar guitarra o piano o a bailar, lo haces en tu tiempo libre, pero tú no puedes vivir del arte. Sí. ¿Por qué? Porque las empresas no están acostumbradas a hacerlo, no están acostumbradas a pagar por un servicio de la manera correcta y de la manera justa, lo que debería. Adicional a eso, pues que también hay muchos esfuerzos que hacen falta, políticamente hablando, para poder tener unos recursos económicos dirigidos de la manera correcta para la creación de espectáculos, de eventos, de obras, la creación y la circulación de muchísimas de las manifestaciones artísticas. Sí, claro, lo decía más como un hobby. O sea, sí. Obviamente pues la gente sí puede vivir de eso, pero lo decía más como que igual la gente lo puede minimizar, aunque sea un hobby, porque lo que te digo, no ven un retorno económico, entonces lo desvalorizan y se enfocan solo en las habilidades que les va a significar una ganancia económica. Pero entonces ese es el paradigma que hay que romper, que pues está bien tener estos hobbies o enfoques culturales, así pues no te retorne nada económico, pues te va a retornar en otros aspectos de tu vida, no todo es el dinero. Digamos que ahí está ese papel de la persona que decide estudiar una carrera, no sé, matemática. Ajá. Y tiene como hobby o como profesión alterna ser bailarín o ser actor, ser actriz. Lo tiene como una segunda profesión.
El tema es cuando esta persona decide que su profesión es ser artista. Okay. Aquí es diferente. Y aquí es donde decimos, esto es una profesión, tú decidiste dedicarte de tiempo completo a ser bailarina, a ser actriz, a ser directora. Aquí vas a hacerlo de otra manera. Por tal razón, tú misma debes darle el valor que debes darle, debes cobrar el dinero que debes cobrar y no aceptar menos. Porque es tu profesión. Sí, ahí entra el reto. Ahí está. Ahí está el tema que las empresas, porque los empresarios a veces son muy injustos. Entonces es como, lo siento mucho, pero yo no tengo más dinero. Lo siento mucho, pero pues es que cualquier otro grupo me cobra tanto. Entonces cuando decimos que si el artista no valora su trabajo, termina habiendo mucha deslealtad en el mismo gremio. Sí. Entonces hay un entra el artista que cobra más barato. Obvio, y eso sabe mucho. Nunca lo había pensado y sí, me imagino que se maneja la deslealtad a niveles altos. Mucho, porque tú tienes, y no significa que porque cobren menos sean malos. O sea, un mal actor cobra menos. No, que ahí es cuando sorprende más. O sea, pero, Dios mío, si eres tan bueno en lo que haces, ¿por qué no le das valor a tu trabajo? ¿Por qué no cobras lo que deberías cobrar? No enseñemos a las empresas de esa manera. Y las empresas están muy mal enseñadas. Sí, siempre a reducir costos. O sea, lo que te digo, siempre es el enfoque económico. Sí, y el enfoque económico, lo que tú decías. Entonces, a mí resulta que el del sonido me está cobrando tanto. Entonces, como sonidista profesional, yo le pago lo que me está cobrando. Y donde tengo que reducir costos es en la parte artística. Encontramos lugares en donde llegan y nos dicen como, lo que pasa es que no tengo recursos económicos, ¿tú puedes hacerlo gratis? ¡Ey! ¿Por qué? Sí. O sea, no. Sí, claro, llega un momento en donde, ¿cuál es la ganancia? Mi ganancia no solamente es económica, sino que visibilización, dar a conocer el proyecto. Entonces uno empieza a revisar, ¿me funciona o no me funciona? Si mi objetivo es visibilizar el proyecto y que mucha gente me conozca para que luego yo pueda tener un ingreso económico y me puedan contratar, bien. Sí, pero uno no se puede estancar ahí. Sí, o sea, esos son espacios de visibilización, espacios de dar a conocer el proyecto. Exacto, sí, tienen que ser contados porque lo que tú dices no se vive de los aplausos. No, exacto, y a mí me molesta un montón decir como, por favor, aplaudan que es que el artista vive de los aplausos, o por amor al arte, cuando a mí unen esta frase de por amor al arte, que no sé si la has escuchado. Sí, claro. Entonces, por amor al arte hago todo gratis. No, pero ¿por qué? O sea, no. Yo, cuando dicen por amor al arte, yo hago mi profesión de tal manera y soy muy buena haciéndolo y entrego todo de mí. Claro, es que por amor a la profesión yo hago lo mejor de mí. Pero eso pasa en todas las profesiones. Sí. Porque, bueno, cuando hay una persona que ama su profesión, ¿no? Pero cuando no, cuando unen esta frase de por amor al arte, yo voy y hago una presentación por un refrigerio, o yo voy y hago una presentación por un vaso, una botella de agua, y yo asumo todos los costos, ¿cuál es tu ganancia? ¿Por qué estás permitiendo eso como artista? Entonces, básicamente, la gestión y producción cultural, que es a lo que yo me dedico, va a impactar en esto, a cuidar un poco los intereses del artista y a negociar con estos agentes empresariales, aliados, no sé, un aliado de publicidad. Queremos dar a conocer el proyecto, entonces vamos a hacer una alianza con patrocinadores. Sí, entonces aquí es donde llegamos nosotros. Ya. Eso es la gestión cultural, básicamente. ¿Y tú cómo la conociste? ¿Cómo te fueron estos primeros acercamientos a ella? Bueno, pues en primer lugar, yo no sabía qué estudiar. Yo tenía 22 años y yo decía, no tengo ni idea qué estudiar porque yo quería ser bailarina profesional. Okay. Entonces yo a los 22 dije como no, yo estoy ya muy grande para empezar a estudiar danza, es lo que siempre he querido, no sé qué estudiar. He estudiado, me había hecho un curso de inglés. ¿Tenías eso? Sí. Entonces, o sea, como este curso de inglés, pues lo hice porque me gusta las lenguas. Me gustan los idiomas, quiero salir de viaje, quiero, mejor dicho, viajar por el mundo, quiero ser traductora, bueno, lo que fuera. Entonces surge que yo empiezo como con esta búsqueda
como ya con estas ansias de querer ser profesional y de querer cumplir este proyecto de ser profesional. Y mi mejor amiga estaba estudiando lenguas modernas. Entonces ella me dice como, venga, lo que pasa es que yo acabo de ver en mi universidad que hay una carrera que puede funcionarle. Entonces yo, ok, bueno, páseme la información a ver qué. Yo estaba entre estudiar lenguas modernas, la misma carrera que ella había estudiado en la misma universidad. Sí. Y cuando ella me pasa esta información, yo digo, ¡hey, qué chévere! Es una posibilidad. ¿Y cómo se llamaba esta carrera? Estudios y gestión cultural. Ah, tal cual. Ajá. Okay. Entonces yo dije, bueno, pues si no fui bailarina profesional y en algún momento lo voy a hacer como un hobby, entonces pues podría ser gestora cultural. Voy a mirar de qué trata, porque pues mucha gente desconoce la gestión cultural. Sí, pues hace media hora yo no sabía qué era. Sí, claro. Sí, o sea, sí, como, sí, la cultura, chévere, Ministerio de Cultura y de Artes, ya, sí. O sea, pero ¿qué hace un gestor? ¿Qué hace una gestora cultural? Incluso a mí me decían, y sufrí eso mucho durante la carrera, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y a qué te vas a dedicar? Y yo también con muchas preguntas que uno resuelve hasta casi terminar la carrera y no sé cómo, no, pues yo respondo lo que creo. Sí. Entonces, bueno, ahí conocí la carrera y yo inicié estudiando lenguas modernas. Yo soy egresada de la Universidad de Ann. Entonces yo empecé el primer semestre. O sea, empezaste el primer semestre en lenguas modernas porque aún no tenías claro lo de la gestión. Ah, ok. No estaba segura. Yo decía, pues es que prefiero apostarle a algo que se conoce. Estar más segura, sí. Ajá. Y que sé más o menos qué voy a hacer. Pero estudios y gestión cultural, ¿yo a qué me voy a dedicar? Sí, era algo muy nuevo. Sí, claro, porque además yo empecé a estudiar en 2013. Entonces, obviamente, el concepto era demasiado nuevo. O sea, si aún es desconocido para muchas personas, 10 años en esa después. Época era desconocido. Mucho. Entonces, yo dije como, bueno, voy a mirar a ver qué hago. Y empecé. Y en el primer semestre tuve una materia transversal. Y esta materia la vi con chicas que estudiaban gestión cultural. Cosas del destino. Sí. Y empezamos a trabajar en un proyecto. Obviamente la universidad trabaja mucho con el tema del emprendimiento y desde el principio te están inculcando los temas de emprendimiento, no sé qué. Y esta materia en sí, ya no recuerdo cómo se llama, pero sé pero te marcó la vida. Emprendimiento, sí, eso fue un antes y un después. Sí. Entonces llegué y estábamos trabajando con eso y yo decía, es que esto definitivamente es lo que yo quiero, es lo que me mueve por dentro. Y segundo semestre dije, voy a cambiar de carrera. Y cambié de carrera y afortunadamente, como en el primer semestre había visto materias transversales, me homologaron el primer semestre. Bien. Y seguí. Entonces, así fue como conocí la gestión cultural, como aprendí muchas cosas en la universidad que ahorita sigo obviamente aprendiendo y aplicando en el mundo laboral. Pero sí, así fue como estudié estudios y gestión cultural. Listo, entonces así la conociste, hiciste tu carrera, te graduaste y de una empezaste a trabajar como gestora cultural en este tipo de proyectos. Sí, también fui afortunada, digamos que he contado recientemente con la fortuna de poder hilar todo. Entonces, yo no sabía a qué dedicarme realmente, como que... Sí, es que el campo de acción es muy amplio, o sea, es gestora cultural, pero tú podrías hacer 1000 vainas con lenguas o con artes escénicas, música, teatro, o sea, puedes terminar en Suecia haciendo una obra o acá en un concierto, cualquier cosa. Tal cual. Sí, tal cual, el mundo es demasiado amplio, entonces dije como yo no sé qué voy a hacer, pero también tengo un desconocimiento muy grande y es que toda mi vida laboral he estado en otros sectores. Entonces en último semestre dije voy a hacer mis prácticas sociales sin ningún pago en algún lugar en donde me acepten para ir conociendo el sector. Y efectivamente entra una persona importante en la compañía en la que estoy actualmente, que es Ballet Tierra Colombiana, que es la sobrina del director y fundador. Y ella dice, hay la necesidad de tener practicantes. Y allí es donde entro yo. Fui la primera practicante del Ballet Tierra Colombiana. Y eso fue en 2019. ¿Y Ballet Tierra Colombiana es una empresa de ballet? De ballet folclórico. Ok. Ajá, que es una mezcla entre folclore y ballet. O sea, no es el folclore tradicional, donde los movimientos son chiquitos, son como muy de nuestros campesinos, sino es un ballet
Digamos que el ballet folclórico tiene las extensiones del ballet, entonces los movimientos son grandes, es un espectáculo, entonces es el juego de luces, no es tan tradicional como lo es en nuestros campos. También entender que el sacar nuestras muestras folclóricas del espacio ya hace que de alguna u otra manera pierdan esa esencia, porque pues primero lo está siendo representado a veces por muchas personas que ni siquiera han vivido en el campo. Entonces, sí. Entonces Ballet Tierra Colombiana, entré a hacer mis prácticas y estaban haciendo un cambio de gestora cultural porque ya la persona que estaba llevaba mucho tiempo y se iba a pensionar. Entonces aquí hice un buen trabajo en mis prácticas profesionales y decidieron ofrecerme la posibilidad de quedarme a trabajar con el Ballet Tierra Colombiana. Súper bien. Entonces así fue como empecé en este mundo de la cultura. Sí. Y me iba a graduar en abril de 2020 y entra pandemia en marzo. Ah, claro. Entonces, ¿cómo te dio la pandemia? Bien. Sí. Afortunadamente no perdí familia, no la pasamos mal, no perdí mi pareja, pues vivo con él. Okay. Y estar conviviendo con una persona 24/7. Sí. O sea, ¿ustedes ya vivían juntos antes de la pandemia? Sí. Ah, bueno. Pero sí, igual 24 horas ya cambia la dinámica. Completamente, porque cuántas personas y cuántas parejas rompieron sí, así como, llevaran 10, 15 años. Ajá, como, uy, no me estás gustando tanto al fin. Sí, yo creo que como que vivir contigo no es tan chévere. Sí, entonces, sí. No, afortunadamente nosotros sí supimos sortearla. Súper. Y desde primera semana, o sea, nosotros nos avisaron 16, 19 de marzo, nos estuvieron avisando lo del el primer confinamiento, ¿no? Y aquí nosotros decidimos, yo afortunadamente venía de una empresa que se llama iShop y duré trabajando allá 7 años, entonces conocía mucho temas tecnológicos. Y dije, ok, yo conozco una plataforma que nos puede funcionar para hacer clases virtuales. ¿Nos arriesgamos? Ok, arriesguémonos. Entonces fuimos de las primeras compañías que implementó las clases virtuales a la semana de estar confinados. Fue de una. Sí. O sea, esa fue su adaptación, su respuesta a la pandemia. Entonces fue como, ok, hagámoslo. Yo empecé a hacer capacitaciones. En algún momento en la anterior empresa también fui entrenadora. Entonces digamos que tenía ya la canchita. Entonces, sí. Empecé a entrenar a todo el mundo, a maestros que no tenían ni idea. Entonces todos los docentes de la academia. ¿Entrenadora en cosas virtuales? Sí. Ya. Pues digamos que antes no, yo entrenaba en todo lo que era productos tecnológicos, accesorios, etcétera, pero aquí me tocó fue coger y de esta experiencia de haber sido entrenadora, enseñarles ahora a todos los profes de danza. Sí. Y no solamente a ellos, porque además, pues claro, muchos artistas se dedican a hacer arte, pero no saben mucho de tecnología. Entonces fue a ellos. Y muchas personas que estaban en ese momento no tenían ni idea de cómo funcionaba la plataforma ni nada. Entonces fue una primera fase de capacitación y ya luego la implementación de las clases. Pero en eso nos demoramos más de 2 semanas. Ya estábamos dando clases súper bien. Sí, no, es que si a mí, un man que en esa época tenía 19 años, o sea, uno pensaría que ya el máster de la tecnología y también medio duro. Yo no sabía al principio cómo entrar a las clases virtuales de la universidad. Eso siempre es un cambio duro, adaptarse sí, claro, a una nueva realidad. Uh-huh. Sí. Sí, y pues digamos que fue como este primer acercamiento de la cultura al sector, a cómo funcionaba una empresa cultural, a cómo funcionaban también las personas que estaban dentro de una empresa cultural, entender también el impacto que tiene, por qué una persona busca hacer en su tiempo libre arte, sí, qué es lo que le aporta, por qué lo está buscando, qué es lo que quiere, entender también que a veces muchas personas buscan un espacio no solamente porque tienen como las ganas de distraerse, sino porque encuentran algo más. Sí, un significado. Uh-huh. Y allá se vive mucho eso. Entonces digamos que bueno, eso también es como interesante saberlo y conocerlo a veces de la mano de las propias personas que están allí. Ok. Y bueno, entonces después de Ballet Tierra Colombiana, ¿en qué otros proyectos has estado más a profundidad?
Bueno, digamos que ya conociendo un poco más el sector, yo siempre he querido ser emprendedora, o sea, siempre he sido como muy creativa, como que siempre, yo nunca me quedo quieta. Soy demasiado inquieta y hace poco hablaba con alguien y me decía, es que si tú te quedas quieta, pierdes tu flow. O sea, y sí, efectivamente, porque es que yo ando en movimiento todo el tiempo, es mi naturaleza, es mi esencia, yo no puedo quedarme quieta. Y cuando me quedo quieta siento que no me siento yo, ¿sí? No es como porque el mundo nos pide ser productivos. No, yo siento que yo soy así, es mi esencia. Sí, te aburres, sí, ¿no? Sí, total. Entonces, acá pasa que yo empiezo con esta inquietud a querer hacer más. Siempre he querido hacer más. Y empiezo con la posibilidad de crear algo. Entonces, en pandemia, empezamos con mi esposo como, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, él le encantan los temas audiovisuales, entonces dijimos, pues bueno, creemos una compañía, empecemos a hacer un proyecto, no sé qué. Y efectivamente empezamos en julio 2020, empezamos, o sea, muy chiquita en el sector también, o sea, como apenas como tanteando terreno, pero ya con las ganas de hacerlo. Entonces empezamos allí y luego empieza como la ejecución de muchas cosas, el descubrimiento del qué hacer. Y yo siempre he querido hacer algo que le aporte. Entonces, hace un rato te decía como me gusta mucho trabajar en proyectos que aportan, sí, que le dejan algo a la sociedad. Y recientemente estuve como en la búsqueda de muchos proyectos que estuvieran aportándole. Así que, bueno, digamos que Colombia es Cultura, que es nuestro proyecto, ya una empresa registrada, se dedica a hacer proyectos audiovisuales, a hacer producción y gestión cultural de obras de teatro, de espectáculos de danza, musicales. Entonces, dentro de esos hemos hecho hasta videoclips para una banda. Hicimos un videoclip, hemos hecho una videodanza de una compañía. Hicimos un espectáculo completamente virtual del Ballet Terra Colombiana. Entonces digamos que hemos hecho varias cosas, digamos que ahí como de la mano con todo. Y actualmente estamos como en la producción y coproducción de obras de teatro. Entonces coproducción de una obra de teatro que se llama Tronco Fuerte. Entonces la obra de teatro, como siempre me gusta trabajar en estos proyectos que aportan, esta obra de teatro deja un mensaje de cuidado a la naturaleza y del medio ambiente. Entonces lo que hicimos fue como querer aportar más. Entonces buscar qué cosas alrededor funcionan, qué cosas queremos dejarle a las personas. Entonces antes lo que hacemos es que tenemos charlas de reciclaje. Entonces obviamente trabajando con el compromiso con el medio ambiente, que las personas empiecen a tener un poco más de conciencia sobre la importancia del reciclaje, sobre el cuidado al medio ambiente, a la naturaleza y demás. Entonces lo que hicimos fue crear como espacios en donde las personas puedan obtener información. Van a ver una obra de teatro, pero van con sus hijos e hijas. Y allí también van a encontrar unas charlas muy amigables, no tan ladrilludas, en donde aprenden a reciclar. Ya. ¿Y esta obra de Tronco Fuerte es pronto? Sí, está actualmente. Está actualmente. ¿En dónde la podemos ir a ver? En el Teatro Bernardo Romero Lozano, queda ubicado en la calle 46 con 28, lado oriental de la Universidad Nacional. Listo. Ahí está. Y hablando un poco más de las cosas que aportan y hacer un arte inclusivo, tenemos una obra de teatro el 18 de junio con intérprete en lengua de señas. ¿Cómo funciona eso? Explícame un poco más. No sé si has visto que ahora en varios canales institucionales, sí, o en algunas conferencias incluyen intérprete de lengua de señas. Ya. Pero a veces el arte olvida o deja de lado a las personas sordas. Uh-huh. Entonces nosotros lo que queremos es como aportar y seguir haciendo cosas que puedan ser más, digamos que democratizar un poco el acceso a todas las personas. Si una persona no va y ve una obra de teatro, es porque o no le interesa o sencillamente no tiene la posibilidad. Si es una persona sorda, pues va a ir a ver una obra de teatro y, oye, no voy a tener más herramientas, solamente voy a ver, y pues terminan no yendo y no consumiendo arte y no permeándose de estas cosas tan hermosas que se hacen y se viven en el arte y las artes escénicas. Entonces nosotros decidimos incluir un intérprete de señas en la obra de teatro.
O sea, el público objetivo se han concentrado más en las personas sordas o también cualquier tipo de personas. Es general. Ok. Es general y tenemos 4 funciones, de las 4 ya pasó una, mañana es la otra. Ah, ok. Y la del 18 de junio es con intérprete en lengua de señas. Es una única función con intérprete en lengua de señas, porque también entendemos que muchas de las personas sordas pues no tienen recursos económicos. Claro. Por su propia discapacidad también, la sociedad no les da tantas oportunidades o no tienen los mismos recursos económicos que tienen personas que seguramente no tienen esta discapacidad. Pero se han acercado a grupos Sí. de esta población para ofrecerles esta obra. Sí, incluso hicimos acercamiento con INSOR, Instituto Nacional de Sordos. Hicimos acercamiento con una fundación con quien estamos trabajando que se llama Fundación Pones. Y la Fundación Pones tiene personas de bajos recursos que son sordas. Lo que estamos haciendo es buscando patrocinio para que las personas puedan pagarle la boleta. O sea, digamos, me gusta la obra de teatro pero no tengo tiempo de ir, o me gusta que las personas sean impactadas con arte, pero pues no voy a ir a la obra porque no es de mi interés, pero quiero patrocinar. Entonces allí entra el patrocinio, la persona paga 1 o 2 boletas y nosotros lo que hacemos es que con ese patrocinio que están dando llevamos a personas de la Fundación Pones para que puedan disfrutar de la obra de teatro. Vale. Entonces tú abriste Colombia Escultura y te desligaste de Ballet Tierra Colombiana. No. Sigues con eso también. Sí, estoy a la par con Ballet Tierra Colombiana. Es como mi principal, por decirlo de alguna manera. Y en todos mis tiempos libres, en todos mis momentos adicionales, estoy trabajando de lleno en Colombia Escultura. Vale. Y además entonces tienes, sí, no, como tú dijiste, pues te mueves mucho, ¿no? Entonces Ballet Tierra Colombiana, Colombia Escultura, y además de eso, ¿tienes otro proyecto? Sí, digamos que dentro de Colombia Escultura, que encierra todos estos proyectos artísticos, también hay uno artesanal, que son los talleres de crochet y macramé. Yo soy artesana, hago artesanías en crochet y macramé, amigurumis, que son estos muñequitos que ves, no sé si los has visto. No. Ok, son como los pandas. Ahorita hay mucho okay. de muñequitos tejidos en crochet. Sí los he visto, he visto. Esos se llaman amigurumis. Ok, no sabía. Yo hago amigurumis y también de la mano hago enseñanza en crochet y macramé. Este proyecto inicialmente estuvo en 2021, fue cuando inicié a dar estos talleres. Espero retomar pronto y se dan a comunidades de una institución que se llama IDIPRON. Entonces, ¿IDIPRON qué es? IDIPRON es un instituto distrital que fue creado y fundado por el padre Javier de Nicoló. Atiende a personas, niños, niñas y jóvenes hasta los 28 años, que es la juventud, legalmente en Colombia, ¿no? Okay. Y son personas de bajos recursos, son personas que en su gran mayoría son impactadas violentamente desde la parte física, emocional, sexual. Muchos de ellos tienen temas con drogadicción y muchos de ellos y de ellas inician su vida de drogadicción y maltrato casi que desde que nacen. Okay. Entonces, las niñas con las que trabajé, con las que hice mi primer taller, son niñas que actualmente deben tener entre 17 y 18 años, ya no son niñas, pero que fueron impactadas negativamente por personas de a su alrededor y que no tuvieron recursos económicos. Entonces, personas que empezaron la drogadicción a los 4 o 5 años, que fueron violadas muy pequeñas, que vivieron en la calle, que perdieron su familia, y no solamente es que la perdieron porque murió, sino porque se la mataron enfrente. Entonces digamos que están impactados muy fuertemente y IDIPRON lo que hace es que los acoge. Entonces tiene diferentes modalidades, pero en la que yo estuve es modalidad de internado. Entonces allí lo que hacen es que están estas personas, actualmente es mixto, y pues yo me acercaba a ellos. Mi objetivo nunca fue enseñarles a tejer realmente. Okay. Mi objetivo fue más acercarme a ellas y a ellos para que pudieran abrirse, para que pudieran entender que tenemos la posibilidad de creer que hay una vida diferente.
que, pues porque además soy egresada de IDIPRON. O sea, sí, tú saliste de ahí. Yo salí de IDIPRON. Okay. Entonces, también que ellas vieran que yo salí cuando tenía 15 años, tengo 32, en el momento en que les estaba dando el taller tenía 30, o sea, 15 años después, yo era una mujer diferente. Era una mujer que había vivido las mismas problemáticas que ellas, que había sido violentada, que nunca probé la droga afortunadamente, pero que había sido violentada en muchísimos aspectos de mi vida, pero que sí era posible cambiar de vida. Si es posible tener algo diferente, si es posible soñar, si es posible crear, si es posible dejar esa vida de alguna u otra manera fuerte, sensible, tenaz, miserable, llena de muchísimas ausencias emocionales, físicas, alimentarias, todas las, no sé, todas las ausencias que puedas imaginarte. Ajá. Entonces, ausencia de una persona, carencia económica, carencia emocional, o sea, todo lo que puedas imaginarte que una persona desfavorecida, como lo llaman en muchos lugares, vive. Okay. Entonces, ser un ejemplo para ellas. Que ellas me vieran y dijeran como, pero es que ella sí, ella ya fue profesional. Sí es posible ser profesional. Ella está creando algo diferente en su vida, sí es posible. Que me vieran a mí como esa persona a la que de pronto no van a hacer lo mismo, cada quien con sus inclinaciones y sus decisiones, dijeran que sí es posible, así de sencillo. Si quieren ser mecánicos, ingenieros, astronautas, lo que sea, el sueño que se les pueda pasar por la mente, pero que sí entiendan que sí es posible, aunque hayas tenido una vida de mierda, por decirlo de alguna manera. Sí, digamos que ese tipo de acercamiento siempre rompe paradigmas. O sea, el ver a una persona egresada de la misma institución y que sí lo pudo lograr, sí le rompe de pronto esa barrera mental que hubieran podido tener de lo que tú dices, sí se puede. Y en medio de estos talleres, ¿cómo era la dinámica? O sea, lo que tú dices era tejer, aunque nunca fue el objetivo principal, pero entonces llegabas con los materiales y cómo creabas esa confianza o ese vínculo para que empezaran a hablar, o era tú la que más hablaba. ¿Cómo era esta dinámica en medio de un taller? Pues primero entender que estas personas no se abren fácilmente. Sí, también era... La mayoría al principio son un poco lejanas, claro. Como que no, si no quieren hablar de nada. De nada. Claro. Hablan de los hilos. El color, qué color me gusta. Sí. Empiezan a hablar de temas muy superficiales. ¿Y eran muchas al tiempo? Sí, tenía... Bueno, pues para un taller con un objetivo tan claro, en donde es difícil poder acercarse a una persona, sí eran muchas. Yo tenía entre 10 y 12 niñas y muy de vez en cuando niños, bueno, adolescentes. Entonces, digamos que era primero que entendieran quién era yo un poco, que supieran, que no se sintieran juzgados, porque esto pasa mucho. Entonces, como han vivido una vida tan tenaz, suelen tener un caparazón muy fuerte y evitar que se sean juzgados. Entonces, como que yo no quiero que me juzguen por lo que viví, porque primero no es mi culpa y segundo, pues fue la vida que me tocó, pero no por eso me tienes que juzgar y no por eso tienes que ser tan fuerte conmigo. Entonces llegar como un poco suave, sí. Tranquila, y esperar a que ellas se abrieran, fueran ellas quienes decidieran contarme sus vidas, para que ya a través de una conversación muy fluida, mientras tejíamos, estuviéramos hablando de estas posibilidades de ser diferente, de saber que no solamente vas a cambiar tu vida, sino vas a cambiar la vida de tu familia. Y me pasó a mí. Yo cambié mi vida, pero no solamente cambié la mía, cambié la de mi mamá. Porque mi mamá salió de este mundo a ser ahora una persona diferente, vivir en un lugar diferente, sin carencias, porque yo cambié.
Entonces, mostrar estas cositas así en una conversación mientras vamos tejiendo, mientras vamos eligiendo hilos y qué color te gusta. No, a mí me gusta el morado. ¿Y por qué te gusta el morado? No, es que es mi mamá. Y ahí surge una conversación. Entonces, a mí, afortunadamente, ¿Fue un conmigo... proceso largo? Como construir esta confianza, o ya, no sé, segunda, tercera sesión ya... No, es ya- largo. Es Ok. largo. A veces las personas creen que entrar a hacer una intervención, porque muchas personas lo ven así. Vamos a hacer una intervención en tal lugar con personas que han sido violentadas. No, espérate, porque es que o sea, tienes que respetar que... Sí, son personas, no son Sí. hay un objeto al que vas a ayudar, son personas. Exacto, y que son personas que a su corta edad, 13, 14 años, han vivido muchísimas cosas terribles que no han vivido una persona de 40 años. Muchas personas que están Sí. llenas de privilegios y que dicen como, pues, sí, la violencia. Allá está la violencia. Allá se vive, allá se duermen, esas personas que duermen en un carro de reciclaje. Esas personas que van por ahí recogiendo basura. Y ya, no tienen tan cerca de estas problemáticas y cuando llegan y se enfrentan con personas así, piensan que es fácil. No, Sí, no. espérate, porque es que esa persona ha vivido tantas cosas en su corta vida que está llena de miedos, llena de inseguridades, no confía en nadie, Claro. O sea, la vida le ha mostrado que no puede confiar en que no nadie. puede confiar y que su única opción es verse fuerte. No tienes otra. Sí. Y bueno, tú hiciste esto siempre con la motivación porque tú fuiste egresada de IDIPRON y tú sientes que esta corporación, este grupo sí te ayudó en tu etapa de juventud, o cómo viviste esa época. Pues la verdad antes no la veía bien. Cuando la vivías no la veías bien. No la veía bien porque viví muchísimas cosas. Viví interna 9 años allá, más o menos de los 7 a los 15 años. Y fue 15 de 7 a 16 más o menos, ponle. Digamos que al principio no lo veía bien. Cuando lo estaba viviendo en carne propia decía como, quiero estar afuera, estoy cansada de estar interna, quiero ver el mundo, qué pasa allá. Lo único que veo es lo que pasa en un televisor, lo que me están mostrando en una novela, en una película, no sé qué pasa. Pero actualmente considero que fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Si no hubiese sido por esos 9 años que viví allá, no sería quien soy. No tendría las ambiciones que tengo ahora. No haría lo que hago. No me movería con estas pasiones que me muevo. Porque este querer aportar todo el tiempo es porque sale de que recibí tanto en esos momentos de personas, de instituciones, que siento que de alguna u otra manera es mi forma de retribuirle al mundo y a la sociedad. Hacer algo que le aporte a cada persona, a la sociedad y a cada agente que esté como en lo que hago. Entonces sí, en efecto, fue duro en su momento, pero sí me aportó mucho. Ok, y estuviste de los 7 a 16 y a los 16, ¿qué cambió? O sea, ¿cómo pudiste salir? Me sacaron. Estaba en una etapa muy rebelde. Ok. Digamos que a los 7 años era como muy sumisa, como que... Sí, pues que no. No, hay niños que Bueno, no es son verdad, tan es verdad. sumisos. Sí, retiro lo dicho. Sí, yo era muy sumisa hasta los 12 años. Más o menos a los 11 años tenía alguien que no fue tan chévere. Y pues bueno, las cosas hay que decirlas, así como hay cosas muy positivas y cosas que no tanto. Y a mí esta fase no fue tan chévere porque conocí a una persona que era la dirección de la casa en donde estaba y ella me pegaba porque sí. De la nada. Sí, porque sí. La cogió contra mí. Entonces me jaloneaba, me empujaba, me estrujaba, me pegaba a coscorrones y creo que ella sabía, no estoy segura, creo que ella sabía de dónde yo venía. Y siempre me recalcaba que nunca iba a salir adelante. Y yo tenía 11 años. ¿Qué carajos? O sea, uno, ¿cómo le va a decir a un niño eso? O sea, me imagino una persona que de 40 años. Yo creo. Sí. Sí, por ahí uno, bien resentida con la vida, yo creo. Exacto, porque... es que tan lleno de odio resentido con la vida hay que ser para desquitarse con
como decía mi invitado anterior, Carlos Canción, con el alma de una persona, que es como este niño interior, que es lo más puro que hay, uno que gana. Sí, sí, es cierto. Yo no sé ella qué pasó, o sea, qué le pasó en su vida, por qué la cogió contra mí, no sé qué conocía de mí. El tema es que ella me dejaba a veces sin desayuno, pues digamos que el internado en el que estaba, se entiende que estaba todo el tiempo allá, ¿no? Salía una vez al mes, un domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Era el único tiempo que yo tenía fuera del internado. Pero antes, o sea, durante todo el mes, durante todo el tiempo, yo estaba interna, estaba con 400, 200 niñas, depende de la casa en la que estaba. Éramos todas niñas que en esa época no eran tan infortunadas como había sido yo, digamos que tenían un poco más de cosas, habían tenido por lo menos familia, habían tenido algunas cosas, habían podido estudiar antes, habían tenido unos privilegios sin ser privilegios, digamos que eran privilegios en comparación a los míos. Claro. Entonces yo decía, como esta señora, o sea, como que, no, pero ¿por qué? Sí. Entonces me dejaba sin desayuno, ¿no? Entonces allí en el lugar pues obviamente nos daban todas las comidas, las meriendas, las onces, o sea, absolutamente todo. Nos daban todo lo de higiene personal, ropa, todo. Y ahí en ese mismo lugar era el colegio. Sí. Ah, ok. Sí, teníamos. Son casas muy grandes. Incluso hay una que se llama La Florida, que es en donde grabaron Francisco el Matemático. Okay. Entonces, por allá, ahí cerquita del Parque La Florida. Esa casa es muy, muy grande y tiene espacios para salones, para talleres. Digamos que una de las filosofías del padre Javier de Nicolás siempre fue tener talleres, no solamente artesanales, manualidades, sino talleres artísticos. Entonces teníamos danza, teníamos teatro, teníamos porras. Eso sí, teníamos afortunadamente de todo, y aquí es donde te digo como afortunadamente tuve todas estas cosas que fue lo que me aportaron y lo que me permitieron coger herramientas de allí y hacer lo que hago. Entonces ella tenía como la costumbre de que Ana Paula, por favor, vaya a traer un trapero. Y me ponía a trapear algo. Pasaba el desayuno y llegaba yo a desayunar. No, se acabó el desayuno. O sea, cosas como esas, que yo decía, ok, está bien, me dejaba sin desayuno. Pero no tienes como un punto que pueda rastrear de, no, es que una vez la miré feo y de ahí empezó todo, o sea, de la nada. Es que yo no sé si es que le molestaba que yo fuera muy sumisa o qué, me quería despertar a las malas, sí. Pero yo era muy sumisa, yo me dejaba mandar de todo el mundo, de mí hacían lo que querían básicamente, entonces... Okay. Incluso tenía una compañerita que recuerdo mucho que me ponía hasta a lavarle los cucos. O sea, todo. Dios mío. Sí, yo le lavaba las medias, le lavaba los zapatos, le lavaba los cucos, le lavaba todo. Y yo me dejaba porque yo era demasiado sumisa. Entonces yo nunca entendí ella por qué la cogió contra mí. Y igual siento que cuando hablas de esta persona, pues para todo lo que te hizo, igual no hablas con tanto odio, es mi percepción, o sea... No la odio. Exacto, pues te quería preguntar, o sea, como que has aprendido a dejarlo ir, a no tenerle resentimiento, ¿cómo ha sido ese proceso con esta persona? O sea... Pues ella la recuerdo, incluso recuerdo la última vez que la vi, porque la última vez que la vi yo fui a visitar una casa. ¿Hace cuánto? Yo creo que hace como 16 años, 17. Okay. O sea, yo ya era adolescente, ya me habían sacado. Sí, ya estabas fuera. Ya estaba fuera, pero tenía como 2 años de haber estado fuera. Y la vi y ella me dijo, Paola Peraza. Y yo, ¿cómo estás? Como, además que me veo muy diferente, me veo cambiada. Como que se sorprendió demasiado de ver que esta niña a la que ella solía decirle que no podía salir adelante, sí había salido adelante y apenas estaba empezando mi camino. Sí, no, donde te viera ahorita le da un paro cardíaco. Que nadie esté viva. Sí. De pronto está resentida con la vida. Pero pues bueno, allá ella. Ojalá escuche este podcast. Ojalá. Y se dé cuenta. Sí, se dé cuenta. Ella debe estar segura que estoy hablando de ella porque sí. No, nadie más. Y creo que ella nunca le hizo eso a nadie más. Sí, obvio. Y ya, digamos que por eso fue que salí, porque me volví rebelde. Digamos, a partir de ella me empecé a volver rebelde. Sí. Entonces empecé a sacar como lo peorcito que había en mí. Entonces le contestaba muy feo a las profes. No hacía caso, me volví súper voluntariosa. Entonces llegaba a lugares en donde yo decía como,
yo no quiero estar acá, capaba clase, capaba hasta misa. O sea, con decirte, pues Okay. claro, el padre Javier de Nicolón es un lugar católico. Sí. Y no me gustaban las misas. Y yo, ay, no. Empezaba yo como, ay, no quiero estar en misa, y capaba absolutamente todo. Y llegó un momento en donde nosotros, pues fue un grupo de niñas, 400 niñas más o menos que estábamos, y yo era como la segunda generación, por decirlo así. La primera generación eran súper juiciosas, eran las alumnas modelo, entonces no eran, mejor dicho, la lumbrera. Y nosotras éramos las rebeldes. Era esa batalla. Entonces haz de cuenta que estaba octavo, que eran ellas, y séptimo nosotras. Entonces ellas la lumbrera y nosotras las rebeldes. Y así. Sí. Cuando llegó 11, ellas las lumbreras, las líderes de todos los equipos, mejor dicho, y nosotras. Haciéndoles además la contra, ¿no? Sí. Porque eso sí, para hacerles la vida imposible estábamos hechas. Ajá. Y luego sale de esto que salen ellas y nosotras entramos a 11 y nos cambian de directora. Había una directora divina que, si alguna vez llegara a escuchar este podcast, se llama Ana Lucía. Okay. Ella es hermosa y ella nos tenía demasiada paciencia. Sabía que éramos terribles, que éramos muy groseras a veces. Nos decía las novicias rebeldes. Me acabo de acordar. Y ella nos saca, nos dice como, ok, ya, ustedes entran a 11, pero resulta que en 11 la cambian a ella. Y llega alguien completamente diferente que no nos tenía ni cariño, ni nos conocía todo el proceso. Sí, no se iba a aguantar nada. No se aguantó. Se aguantó 6 meses. Ok. Y a mitad de año decidió sacarnos. Ahí fue cuando yo salí. Y una de las profesoras que amo con todo mi corazón se convirtió ahora en mi amiga. Es una de mis amigas más cercanas. Y ella me vio en este proceso y ella decidió abrirme las puertas de su casa. Entonces, cuando a mí me sacan de allí, yo me voy una semana a vivir con mi mamá, que era la única opción que tenía. Y mi mamá vivía en el barrio Santa Fe. Ponle año 2005, 2005. Drogas, prostitución, etcétera, etcétera. Algo no tan fuerte como lo que está ahorita en el Santa Fe, pero sí, todo. Sí, fuerte para... Pues tú tenías 16 años. Sí, tenía entre 15 y 16. Y ella, yo la llamaba llorando todos los días. Le decía, no quiero estar aquí. Sí. Ella me dio su número y me dijo como, si me necesitas, llámame. Y yo la llamaba literal todos los días. Sí, por favor, yo no quiero estar aquí. Llamaba a desahogarme. O sea, yo no podía dormir. O sea, me daba miedo que en mi habitación se metiera un tipo drogado y me violara. Porque vivía en un edificio en donde había muchas habitaciones y vivía con drogadictos, vivía con ladrones, vivía con sicarios. O sea, me daba miedo. Yo me acostaba e inmediatamente echaba el pasador y yo no podía dormir. Me daba miedo cualquier cosa que pudiera pasar. Entonces yo la llamaba con esa angustia hasta que ella como que no se aguantó más y me dijo, vente para acá este sábado, te invito a comer algo. Y yo, bueno, cuando llegué allá, ella me dice como, bueno, pues te quiero contar que te voy a abrir las puertas de mi casa y quiero que te vengas a vivir conmigo. Qué bonito. Sí, ella me lleva 10 años, es decir, ella tenía 25. Y me abrió las puertas de su casa, y no solo las puertas de su casa, me dio la mitad de su cama, me dio de su plato de comida, me abrió las puertas de su familia. Y con ese cambio empecé yo a enrutar mi vida y a hacer todo lo que he venido haciendo. Entonces, le agradezco un montón. Ella, de verdad, es una de las personas que más amor le siento en este momento. Y por ella conocí a mi mejor amiga. Okay. Entonces, ¿tú sientes que ese fue el punto de inflexión para darle un cambio a tu vida? Porque pues venías como en una ruta rebelde que hasta te sacaron de IDIPRON, y cuando te acogieron en este nuevo hogar sentiste como esa responsabilidad de responderle de igual manera, como retribuirle saliendo adelante a esta persona, o ¿cuál sientes que fue el punto de inflexión para darle más rumbo? ¿O cuando llegaste a esta nueva casa seguías igual de rebelde? Digamos que estaba como tratando de adaptarme, pero tenía cosas muy de mi personalidad y yo fui mitómana.
O sea, claro, me imagino que por la vida que tuve, de alguna u otra manera tenía que buscar herramientas para estar agarrándome de cosas que no habían pasado y que yo quería creer que sí habían pasado. Entonces yo era mitómana, yo me creía muchas cosas que no había entendido, sino entendí años después. Okay. Entonces, sucede que yo no conocía a mi familia, la conocí cuando yo tenía 15 años. A mi familia o sea, yo solo tenía mamá. Sí. Mi familia es mi hermana, los hermanos de mi mamá, sobrinos de mi mamá. Yo los conocí cuando yo tenía 15 años. ¿Conociste a tu hermana a los 15 años? Sí. Ella ahorita tiene 52, tal vez. Ah, ok. Y yo tenía 15 años cuando la conocí. Ella me debe llevar 20. Entonces tenía 35 más o menos. Conocí a mi sobrina, y resulta que también tenía como un lazo familiar con la familia de una de mis compañeras, con quienes yo había pasado los últimos diciembres. Entonces las tenía ellas y me llamó, me acuerdo que ellas me dijeron como, ven y pasas el diciembre con nosotros. Y yo, bueno, pero ¿y ahora qué digo? ¿Qué hago? Porque pues a mí me acogieron en esta casa, sí, y yo me quiero ir para allá. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a decir? Pues cómo no, que dije mentiras. Y dije que me iba a ir para donde mi familia. Pero no me fui para allá. Me fui para donde mi amiga. Y sucedió que mi hermana, no tenía contacto con ella, casi no hablaba con ella, y llamó a desearme feliz Navidad, feliz año. Llamó a desearme feliz año, contestó mi amiga. Y me dice como, ella me llamó el 1 de enero. ¿Y tú en dónde estás? Y yo aquí con mi familia. Te cogieron. Sí, claro. Y sucedió que ella me dijo como, no, yo te abrí las puertas de mi casa, yo te abrí las puertas de mi hogar, de mi familia, y tú me estás diciendo mentiras. Lo siento mucho, pero yo con eso no puedo. Fue supremamente radical, y ese día ella tomó la decisión de sacarme de su casa. Ay, Dios mío. Y ahí empecé yo a tener una responsabilidad conmigo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y en dónde voy a vivir? Tenía 16 años. Me acababa de graduar del colegio. Entonces como que yo empecé a buscar como... bueno, ya trabajaba como monitora de ruta escolar. Y empecé ya a valerme por mí sola. Entonces empecé a vivir sola a los 16 años. ¿Cómo conseguiste dónde vivir y el trabajo? Una compañera de rutas escolares, y yo había tenido la intención de irme a vivir sola 3 meses antes. Okay. Entonces ella me dijo como, me dijo, pues no, yo tengo el espacio. En ese momento yo le dije a ella como, ven, lo que pasa es que pues me acaban de sacar de la casa y necesito el espacio, y tú nunca me devolviste el dinero del arriendo. Entonces o me devuelves el dinero del arriendo y yo me busco para dónde irme, o dame el espacio y yo me voy a vivir contigo. Y efectivamente me abrió el espacio, no tenía el dinero, me abrió el espacio, viví con ella 3 meses. Pasó algo súper feo que me marcó, y decidí irme. Y tenía otra compañera de trabajo que pues casi todas eran mucho más mayores que yo. O sea, yo tenía 16 años y ellas tenían 40, 45. Entonces digamos que ya tenían algunas cosas solucionadas. Y ella lo que hizo fue que me ofreció quedarme en la casa de una amiga de ella que arrendaba habitaciones, y me fiaron los 3 primeros meses de arriendo porque yo no tenía dinero. Entonces me fiaron esos primeros 3 meses mientras yo me acomodaba, y ya empecé como ya a buscar herramientas para valerme por mí misma. Sí, pues ya ahí cayó sobre ti la responsabilidad. Claro. Que siento yo que es lo que a uno lo marca y lo direcciona. Antes uno cree que todo es de pronto más un juego, o que no hay consecuencias serias, pero ya cuando uno adquiere responsabilidades... Lo que pasa es que yo siempre he tenido responsabilidades. Ok. O sea, para mí la vida nunca fue un juego, por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, okay. Yo me la tomaba de pronto un poco más suave porque pues era niña y no tenía la conciencia. Pero realmente tuve responsabilidades desde los 4 años de conseguir mi comida. O sea, yo a los 4 o 5 años estaba mendigando en las calles pidiéndole a alguien que me diera qué comer. Y buscando no solamente comida para mí, sino para mi mamá. Reciclando los 4 o 5 años porque era la forma que teníamos de vivir.
Entonces, yo te decía hace un rato, esas personas que ven solamente a esas personas que van reciclando por ahí, es porque yo fui a esas personas. Yo estuve en las calles reciclando para conseguir de mi comida y con mi mamá. Entonces andábamos en las calles buscando, destapando basuras, destapando canecas, revisando qué y mendigando en las comidas, en diferentes lugares para conseguir comida. Vale, no sabía eso. Pero entonces, de esta etapa bien temprana de tu vida, ¿cómo terminaste en IDIPRON? Justamente por eso. Digamos que cuando tenía como 6 años, sí, yo tenía 6 años y conocimos a una señora mientras estábamos reciclando. Estábamos con mi mamá y siempre pasábamos por allí. Y la conocimos y ella nos dio una bolsa de leche y nos dio pan de una panadería que queda debajo de su apartamento. Todavía tengo contacto con ella. Ella ha visto todo mi proceso. Y ella nos vio, estaba con su hijo, y nos vio y nos dice como, ¿qué quieren? Ella siempre ha sido muy dada y nos dio efectivamente la bolsa de leche y el pan. Con eso comimos esa noche y empezó a darnos siempre. Entonces nosotras siempre íbamos, reciclábamos por lo que es Parkway, La Soledad, Teusaquillo, por todos esos espacios estábamos reciclando. Y ella vive cerquita a La Soledad, a Galerías. Entonces llegamos ahí y nos dice como, bueno, tomen esto y todos los días. Y empezó a darnos mercado mensualmente, hasta que llega un momento en donde ella empieza a tener una conversación mucho más fluida con mi mamá y le dice como, yo conozco un lugar en donde usted puede llevar a su hija para que tenga una vida diferente. Pero la intención de ella era que yo fuera bienestar familiar. Bienestar familiar, para quienes no saben, están personas que no tienen papás ni mamás. Pero pues yo tenía a mi mamá. Yo estuve un tiempo en bienestar familiar, pero se dieron cuenta que yo tenía mamá, así que me llevaron a IDIPRON. Empecé en IDIPRON a los 7 años, un año después de haber conocido a esta señora, quien fue básicamente la que influyó a mi mamá para que me llevara allá. Ok. Y, o sea, IDIPRON, cuando tú entraste, significó como un aumento bien significativo en tu calidad de vida. Al principio era muy intermitente, claro, ya tenía mis 3 comidas, cosa que no tenía antes. Ya tenía estudio, cosa que tampoco tenía antes. O sea, yo empecé a estudiar. Yo tuve mi primer año estudiantil a los 5 años. Pero fue el primer año, que todo el mundo tiene esa edad normalmente. Y ya después mi mamá o comíamos o me daba estudio. Sí. O me daba alimentación o me compraba un cuaderno. No tenía para las dos. Entonces dejé de estudiar a los 6 años, más o menos. Y retomé en serio mi estudio a los 11. O sea, yo duré 5 años sin estudiar. Esos años entre 97 y 2000, más o menos, fueron años en los que yo estaba aprendiendo otras cosas. Entonces estaba volviendo a aprender a escribir, a hacer planas, a todas esas cosas que uno hace de niña como a los 5 o 6 años. Sí, no, pues yo estaba a los 9 años tratando allá de hacer de mal genio porque no podía hacer una X. Como X repetidas. Sí, es frustrante, sí. Sí, horrible. Además, yo ya me sentía muy grande. Había niñas que sabían escribir y yo no. Entonces, pues claro. Y ya realmente IDIPRON tiene impacto en mí en el 2000. Ahí tiene impacto. Porque ahí ya me sacan de como es un proceso. Entonces, al principio se le llama algo como externado. Entonces, las personas están intermitentes. Entonces, están entrando y saliendo, o van, consumen alimentos, se forman en algo y regresan a sus casas. Entonces, digamos que el impacto no es tan fuerte. Están en un proceso apenas como de acercamiento. Ya luego, en 2000, es cuando me sacan de allí y me llevan a una casa completamente internado, que allí es donde empiezo ya como mi proceso más significativo. Entonces empiezo como a formarme, a estudiar. O sea, yo empecé primero de primaria en 2001 y terminé mi bachillerato en 2006. O sea, yo en 5 años hice primaria y bachillerato. Sí. Y todo este montón de experiencias, ¿cómo sientes que impactó tu salud mental ya adulta? O sea, si las relaciones con las otras personas, lo que tú dices, a veces pues se cría con desconfianza, con desapego,
¿Cómo sientes que te afectó y si has trabajado en esto ya en una edad adulta? Bueno, yo creo que en primer lugar, la salud mental es algo que se debe trabajar desde la niñez. Claro. Y afortunadamente yo no creía en eso. Es más, me dio durísimo el día que me dijeron, tienes que ir al psicólogo. Y yo, ay, no, yo. Es que a esa edad uno lo ve como un insulto. No, a esa edad no. O sea, algunas personas. A mí me lo dijeron a los 30 años, 31 okay. años. O sea, no llevo ni un año haciendo consultas terapéuticas que mucha gente ni siquiera conoce todavía. Sí. O sea, mi familia no sabe que yo estoy en terapia. Ok. Solo sabían muy pocas personas, ya con esto sabe todo el mundo. Pero claro. Entonces considero que todas las personas, independientemente de las experiencias de vida que tienen, deberían tener una consulta terapéutica con un psicólogo desde muy chiquitas. Esto afectó muchísimo varias cosas. Digamos que, claro, yo desconfiaba mucho de las personas. No, digamos que ni siquiera cuando yo salí del internado, es como no había tenido, digamos que, afectos. No había tenido, nunca me habían dicho un te quiero, nunca me habían demostrado absolutamente nada de cariño. Amén. Bueno, como dos niñas, como en los círculos en los que estábamos, pues éramos solo niñas, entonces terminaba uno, como me imagino en muchas dinámicas escolares, en donde termina uno sintiendo acercamiento por otras personas, y pues bueno, éramos solo niñas, entonces terminábamos como haciéndonos cartas y bueno, como demostrándonos cariño unas a otras. Sí. Que fueron como los únicos momentos en donde yo sentía cariño de parte de otra persona, pero a mí, por ejemplo, tan pronto salí, tenía una amiga, que es amiga de mi más cercana, que te conté que me abrió las puertas de su casa, y ella me abrazaba a propósito. Y me cogía y me abrazaba así fuerte, fuerte, y yo ni siquiera me dejaba, yo apenas hacía esto. Y ella me abrazaba y yo, como que no me abrace, no me coja, no nada, porque no estaba acostumbrada, no me gustaba. Y claro, ahorita todavía tengo un caparazón y todavía mi burbuja, y a veces no me gusta que la gente la sobrepase. Creo que es normal en muchas personas, pero el tema es que a mí no me gustaba que me tocaran, no me gustaba que me abrazaran, no me gustaba que me... Y ya luego empecé a soltarme, digamos que ella me fue como acostumbrando a los abrazos, y ya después me empecé a sensibilizar un poco y a sentir que si era posible sentir cariño, si era posible recibirlo, si era posible querer a alguien. Pero pues yo tenía 16 años cuando empecé a sentir que era posible querer a alguien. Sí, pues todos deberíamos sentir eso. Muy chiquitos. Sí, muy chiquitos. Sí. Entonces, ¿sientes que la terapia pues te ha ayudado con eso ya a esta edad? Pues la verdad, digamos que lo sorteé. Por eso, como he sido tan fuerte durante toda mi vida, entonces pensé que no la iba a necesitar. ¿Para qué? Sí, uno siempre, ese tipo de cosas uno las externaliza como, no, es que eso es cosas que le pasan a otra gente, cosas que necesita otro tipo de personas, pero sí. ¿Yo por qué voy a necesitar ir al psicólogo? Sí, además que yo lo intenté en algún momento. Ok. Y no me sirvió, no me sentí cómoda con esa psicóloga y esto no sirve para nada. Sí, también es eso, ¿no? Encontrar la persona adecuada. Sí. Y digamos que a mí la terapia me ha servido en este momento, es más como para entender que sí ha tenido efectos lo que me ha pasado en la vida, que no tengo que anularlos, porque ciertamente he tenido una vida muy difícil, o tuve una vida muy difícil, afortunadamente ya no. Ya logré salir de eso, logro tener a muy buenas personas a mi lado. Mi círculo social es muy pequeño, pero es muy cercano. Amo profundamente a estas 5 o 6 personas que están en mi primer círculo y sé que me aman también. Y creerlo no es un proceso fácil, claro. Pero, y más después de haber vivido tanta carencia de amor. Pero, por ejemplo, sentir un te quiero de mi mamá, que me debió haber dicho te quiero cuando era bebé, una muestra de cariño de mi mamá, no hubo. Y a veces sentir que otra persona te quiere más que tu propia mamá no es fácil.
Y no es porque de pronto no lo sientas, sino porque pasaron tantas cosas que yo me preguntaba si el amor era así. Y esta terapia me ha ayudado como, ok, sí, efectivamente todas las personas somos diferentes, tenemos diferentes maneras de demostrar el amor. Años atrás llevaba pensando que mi mamá sí me quería, o sea, sí, además ella está muy orgullosa de mí. Yo me responsabilicé de mi mamá desde los 19 años. O sea, yo mantengo a mi mamá desde que yo tenía 19 años hasta la actualidad. Entonces, mi mamá siempre ha sido como una orgullosa de mí, de todo mi proceso y demás. Y yo también de ella. Digamos que ya también aprendí eso, ¿no? Entonces, como entender que todos tenemos nuestros propios procesos, que ella tiene sus propias batallas, que yo tengo las mías. Y que no porque ella tuvo una vida difícil que me afectó a mí directamente, yo tengo que alejarla de mi vida. Yo nunca la alejé. Bueno, un tiempito sí, como que la culpaba de absolutamente todo y por culpa suya no tuve y por culpa suya viví y por culpa suya, pero yo era adolescente. Fue mi época de rebeldía. Ya luego dije, no, mi mamá es la única persona que tengo y pues digamos que aceptar también que no tendría que juzgarla nunca. Creo que eso es algo que me ha servido mucho de la terapia, que independientemente de que yo haya vivido lo que haya vivido, jamás tengo que juzgar a mi mamá, que fue la persona que me acompañó durante tantos años en tanta violencia y carencia. Sí, pues con lo que mencionas de que nunca resiste un te quiero, pues estas muestras de afecto a tu mamá obviamente pues impacta de una manera grande pues en la vida de uno, pero ya sientes que no sé si la palabra es como perdón, pero ya como que no hay barreras con tu mamá con eso. Mira que me pasó algo muy curioso, y es que yo a mi mamá la amo profundamente, pero no se lo digo. Y justamente hicimos en una sesión que tuvimos en un ejercicio, yo sentí ese amor, no solamente de mí hacia ella, sino de ella hacia mí. Y estuvimos tan apegadas, o sea, como con ese amor tan mamá e hija. Y luego salimos, nos fuimos y la dejé a ella en su transporte. Vivíamos en Transmilenio, la dejé en la estación, yo me tenía que bajar ahí y ella tenía que seguir en el mismo Transmilenio, y sin darme cuenta le dije, mamita, la amo mucho, y me bajé. Cuando salí del Transmilenio, como, ¡ah! Acabo de decirle a mi mamá que la amo. O sea, habían pasado años de que yo le hubiese dicho que la amaba. Es más, yo no le suelo decir que la quiero. Entonces ahí es cuando la terapia empieza a tener ese efecto, que además es muy inconsciente, porque yo eso nunca lo pensé. Simplemente fue como, mamita, la amo mucho, y me bajé. Solo fui consciente hasta el momento en que salí. ¿Y hablaron de eso después? No. ¿O lo dejaron ahí? Sí, lo dejamos ahí. Sí, pues como que se te desamarró ese nudo en la garganta, me imagino. Sí, también. Es que es también entender que ella tuvo una vida demasiado difícil y que en medio de todo pudo darme lo que pudo y me protegió, porque si no me hubiese protegido, tal vez ni estaría aquí. Sí, es que siento que uno a una edad temprana, uno a veces no es consciente de que los papás de uno también son personas que tienen sus dificultades, sus vivencias, sus problemas, y lo que tú dices, uno los tiende a juzgar mucho desde esa vista de que no, es que son mis papás, y uno los culpa de todo lo que soy yo ahora. Si me faltó algo, si tengo este trauma, es su culpa. Y en una época rebelde pues también me pasó como que uno los culpa y unos, pues yo me di cuenta más bien tarde que ellos también son personas tratando de superar sus dificultades y tienen sus mismas inseguridades, y pues al menos conmigo están tratando de hacer el mejor trabajo que ellos pueden. O sea, no los puedo juzgar así como si fuera fácil criar a una persona. Sí. Es que yo creo que ahí está el secreto. Entender que ellos están haciendo su mayor esfuerzo. Exacto. Y lo mejor que está dentro de sus posibilidades para esa persona. Porque además
la mayoría de mamás y papás funcionan en pro de esta persona que está, o sea, que trajeron a la vida. Sí. Y es entenderlo y no juzgar. Sí, sí, pero a veces ese desligamiento de como el ser de papá y el ser de humano con su vida, o sea, a mí me tardó tiempo desligarlo. Claro. Y digamos, ahora ya puedo y me puedo imaginar a mi papá a mi edad, con inseguridades, con esas, no sé, objetivos, metas, pero en su época, pues yo no podía porque era mi papá y siempre fue como este man y yo no me imaginaba una vida de él antes de mí, porque pues para mí era solo mi papá esa figura, pero ya cuando uno lo desliga y ve lo que te digo que pues tiene sus vainas, ya es como más profundo y uno puede conectar más, como pues Empatizar más, empatizar ¿no? más, como yo no sabría qué hacer con un chino ahorita, entonces solo admiración con mis papás, pues estoy seguro que hicieron lo mejor que ellos pudieron. ¿Y tus papás te tuvieron joven? No, tampoco. Pero sí, solo sé que han hecho lo mejor que ellos han podido y han sido muy buenos papás. No estoy diciendo que no, solo que en esa edad de rebeldía uno no lo veía tan así. Sí, uno siempre busca culpables. Sí. Bueno, y ahorita, ya actualmente, cuando transitas estas mismas zonas que hacías de niña o cuando ves de pronto a unos recicladores, ¿cómo es tu relación con este mismo tipo de experiencias que tú vivías a esa edad? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo reaccionas? Bueno, pues digamos que es importante contarte que el lugar en donde trabajo actualmente está en el mismo sitio por el cual yo frecuentaba cuando era niña. Ok. Y esto al parecer activó cosas muy, muy del subconsciente que yo no, de las cuales todavía no sé qué son, siquiera. Entonces pasar por los lugares en donde yo reciclaba, ver a personas con las que yo hablaba cuando era niña y pasaba con mi mamá, porque además, pues claro, ellos cuidan carros, entonces sobre el Parkway hay personas que cuidan carros y llevan años ahí. Y pasar que yo voy a un almuerzo con mi jefe y mis compañeros y verla o verlo, porque son 2 personas puntualmente, y verla y decir, Dios. Sí. O sea, esa puede ser yo en un universo alterno. Claro que sí. Claro, porque es que yo cuidaba carros con ellos cuando yo tenía 6 o 5 años. O sea, les ayudaba a ellos, estaba con ellos. ¿Y ellos se reconocen? No. Y yo nunca he sido capaz de acercarme a ellos. Uy. ¿Sientes que en algún momento lo vas a poder hacer? No creo. A menos de que esté con mi mamá. Ok. Porque pues lo que te hablaba hace un rato de que tienen un caparazón y no dejan entrar a todo el mundo, va a llegar una extraña a hablarles que no van a reconocer porque han pasado 27 años y como, bueno, ¿y usted qué? Sí. ¿Con qué interés viene aquí a hablarme? A mí que soy una cuidadora de carros que nadie ve. Sí. No, seguramente sí reconocerán a mi mamá. Claro. Pero entonces eso ya sería otro tema. No, digamos que no he querido, no he tenido la intención, simplemente los veo y recuerdo esos momentos en los que yo estaba con ellos. Claro, recuerdo cuando pasaba por esos sitios y reciclaba, los lugares en donde me daban comida. Hay un sitio, tiene 2 leones, es cerquita a la iglesia del Señor de los Milagros. Y yo no sé, desde que yo tengo memoria, esos leones han estado ahí. Y yo jugaba en medio de esos leones. Y me montaba en esos leones mientras cuidaba carros. O mientras mi mamá cuidaba carros. Y yo jugaba ahí. Y a veces paso por ahí. Y lo veo y me acuerdo de esa niña que a pesar de sus, no sé, carencias y de toda esa vida que tenía, quería divertirse. Y encontraba en 2 leones la forma, además que son 2 leones de cemento. Sí. Entonces, la forma de divertirse, de olvidarse de alguna manera. O sea, finalmente, pues yo era muy niña y no era consciente de que había otra manera de vivir.
No sabía que había otra manera de vivir. Yo entendí que había otra manera de vivir a los 11 años, cuando empezó mi rebeldía. Y a alguna niña que ojalá esté escuchando este podcast y de pronto se encuentra en una situación muy similar de todo este contexto, o alguna experiencia que se haya sentido identificada contigo, ¿tú qué consejo le darías para salir de esta situación? Primero, acercarse a un lugar en donde pueda tener una vida diferente. Que si bien es muy difícil confiar en que hay una posibilidad diferente, en que hay personas diferentes, que no nos van a hacer daño, despegarse de la familia es muy difícil cuando es lo único que se tiene. Aunque esas personas sean maltratadoras, aunque esas personas sean quienes nos tienen en esos espacios. Simplemente acercarse a un lugar, buscar de pronto ese refugio en una persona en la que sentimos confianza real, para poder entender que sí podemos confiar en que es posible tener una vida diferente. En que se va a necesitar mucha valentía, sí, mucha. En que a veces se va a necesitar dejar de lado toda esa mierda que se ha comido, y todas esas cosas que de pronto hemos querido tener y no tuvimos, pero que sí es posible tener en algún momento. Que es creer en la posibilidad de que sí se puede, de que sí hay una vida diferente, y que no porque se haya vivido en la carencia y se haya vivido en un mundo injusto en el que todavía siguen pasando muchísimas cosas, no podamos ser parte de un mejor país, ni podamos tener una mejor vida. Bueno, ahorita, ¿qué proyectos tienes a futuro? Ahorita, pues, ¿quieres impulsar aún más Colombia es Cultura? ¿Quieres seguir haciendo talleres? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son tus metas, sueños? Digamos que dentro de Colombia es Cultura quiero incluir el tema de los talleres, como te decía, hacerlos mucho más seguido. Estos son talleres que para mí tienen una importancia muy, muy, muy grande, por lo que le aportan a mi vida, y sé que en algún momento podría aportarles a las personas. Entonces están los talleres, y adicional a eso tengo un proyecto que sí es a futuro y es ambicioso porque se requieren muchísimos recursos económicos, y es tener formación artística en diferentes manifestaciones como lo son la música, el teatro, la danza, la dramaturgia, para población de recicladores. Porque obviamente se entiende que tengo una historia muy cercana con ellos y que considero que deberían tener la posibilidad. Yo no conozco todavía, sino hasta ahora lo que está haciendo Marce la Recicladora, proyectos que se enfoquen en las familias de recicladores. Entonces quiero tener un proyecto de formación para ellas y ellos, en donde estén además los papás como partícipes de alguna u otra manera, digamos que no tan directa. Y en algún momento le pregunté a mi mamá si era capaz de dar una charla sobre lo que había sido su experiencia de vida a estas personas, y está dispuesta. Entonces poder abrir esos espacios en donde ellos nos vean también a nosotras, que fuimos parte de su comunidad, que vivimos lo mismo que viven, que entendemos que también tienen unas necesidades, no solamente las básicas que no están cubiertas, sino que hay otras que sí pueden disfrutar, que es el arte y la cultura. Ok, entonces en unos años aún te ves súper metida en este tema de la cultura. Siempre. Toda Sí. la vida, impactando a los demás, mejor dicho. Sí. Sí, hace poco le decía a alguien, soy de las personas afortunadas que escogió una carrera que le apasiona. Sí, me demoré en empezar a estudiar. Sí. Cada quien con su propio reloj. Pero
pero sí soy una convencida de que estudié lo que debí estudiar, que haber hecho ese cambio de carrera Sí. fue lo mejor que pude haber hecho y que sí quiero seguir siendo gestora cultural por el resto de mi vida. Vale. Bueno, Ana Paula, pues muchas gracias por aceptar la invitación. No sé si tengas un mensaje final para todos los oyentes. Algo que les quieras decir, comunicar si nos faltó algo. Creo que fue bastante. Sí. Pero digamos que para cerrar esto es simplemente creer que todos los sueños que tenemos son posibles, independientemente de dónde vengamos, y que dejemos de estigmatizar a las personas. Yo no había salido a tanto público a contar mi historia. Creo que muchas personas de mi círculo social cercano y no tan cercano, que a quienes les tengo confianza, les había contado tanto, pero nunca lo había hecho tan a público. Sí, tan audiovisual. Sí, también. Pero creo que eso hace parte del romper estos estigmas. Sí. Yo anoche justamente le decía a alguien: la razón por la que tú no conoces mi vida es porque me da miedo que cambies esa mirada que tienes de mí. Conoces a una Ana Paola de esta manera, pero es que tú vas a conocer mi historia de vida y seguramente van a cambiar percepciones que tengas. Pero te pido que no vayas a cambiar la forma en cómo me ves profesionalmente hablando, porque sabes mi origen. Porque me pasó muchas veces. Claro. Que, ay, no, ella vivió su vida en cierto lugar y recicló cuando era niña y pedía en las calles cuando era niña y, ay, pobrecita. Eso no me gusta. Y eso lo viví mucho. Y fue lo que me llevó a mí a cerrarme en la posibilidad de contar mi historia. Porque viví muchos estigmas en eso. Entonces es simplemente como dejemos los estigmas de lado. Todas las personas tenemos historias resilientes, historias de superación, cada quien de diferentes dimensiones. La mía fue fuerte, me tocó una vida y una niñez muy fuerte, pero no por eso las batallas que esté viviendo alguien que creció con los privilegios que yo no tuve sean menores, cada quien con sus propias dimensiones. Y eso no nos debería llevar a juzgar a alguien por el origen o por lo que hace o lo que dejó de hacer o lo que hizo. Bueno, muchas gracias por el mensaje, Ana Paula, otra vez por aceptar la invitación. Y nada, a todos los que nos escuchan, gracias por escuchar el episodio. Nos vemos en una siguiente ocasión. Chao, chao. Muchas gracias.